Es evidente que el circuito actualmente y desde hace varias temporadas vive una de las etapas de menor nivel competitivo general de los tenistas en todas las superficies. En la mayoría de los casos se conforman con obtener un par de victorias para lograr superar ciertas fases de tal modo de obtener ciertas ganancias monetarias y de puntaje, muy lejos de la ambición de generaciones pasadas, en la que una mayor cantidad de jugadores ofrecía un nivel de excelencia de tal modo que impedía que alguno en particular pudiese sobresalir de forma exagerada. Dichos jugadores peleaban por todo tipo de torneos y por la cima del ranking. Para graficar de buena forma lo que digo, los invito a retroceder un poco en el tiempo para recordar la gama de jugadores de la supuesta era débil del Prime de Federer. En ese entonces estaban activos además del suizo, los españoles Nadal, Moya y Ferrero, los estadounidenses Roddick y Agassi, el australiano Hewitt, el ruso Safin, el brasileño Kuerten, el escocés Murray y el serbio Djokovic. Todos ellos líderes de la clasificación en algún momento y ganadores de torneos importantes. En cambio actualmente y desde hace bastante tiempo la lista de jugadores que han pasado por la cima de la clasificación se reduce a Djokovic, Nadal, Medvedev, Alcaraz y Murray, siendo apenas la mitad de la cantidad de la mal llamada era débil de los amantes de las falacias. Con lo expuesto, les dejo la siguiente interrogante para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Ha sido el serbio tan descabelladamente bueno o más bien el resto de jugadores ha ofrecido en el último tiempo y ofrece actualmente un nivel tenístico y de ambición muy lejos de su mejor nivel y muy menor al de otras épocas? Pasando a otro tema. El tenis debido a la ralentización general de las pistas. Es decir, la reducción en la velocidad de las canchas que antiguamente eran más veloces como la eliminación de los torneos de moqueta por torneos de pistas duras para buscar reducir las diferencias entre las diferentes superficies y condiciones ha terminado por aniquilar a los jugadores de saque y volea para darle paso a jugadores que juegan fundamentalmente de fondo, haciendo el tenis muy monótono y alargando la duración general de los partidos debido a los mayores intercambios. Lo que ha generado que el tenis se haya vuelto sumamente aburrido de ver. Es muy poca la gente que tiene tanto tiempo para ver un partido completo. Se concluye que en estos tiempos y desde hace varios años el tenis se ha vuelto más un deporte de movimientos más que de técnica, magia y talento, siendo favorecidos los jugadores más físicos que técnicos. No todos los cambios son buenos y para mejor y este es un ejemplo de ello. Por otro lado, es claro que la seriedad del deporte está en uno de sus puntos más bajos, con jugadores que básicamente hacen lo que quieren amparados inclusive en algunos casos por los mismos entes del tenis o anexos. Es así como jugadores fingen lesiones y molestias para obtener beneficios propios y perjuicios en contra de sus colegas. Además de consumir sustancias prohibidas, gozar de silenciamiento y reducción en los tiempos de castigos. El hecho de que no se apliquen controles antidopaje en las etapas finales de los torneos más importantes deja en claro que la lucha por evitar el dopaje deja bastante que desear. Actualmente es muy fácil para un jugador obtener un falso diagnóstico amparado por alguna receta o indicación de un médico de cabecera para consumir sustancias prohibidas. Si las organizaciones fueran serias, le dirían al jugador implicado que se sometiese a una revisión por parte de un médico elegido por sorteo para verificar la realidad del diagnóstico elaborado por la otra parte y en caso de no coincidir someter a castigos ejemplificadores. Pero se deja inexplicablemente todo a la buena fe del jugador, que puede mentir descaradamente. Lo más insólito es que es evidente que no a todos se los juzga con la misma vara a la hora de aplicar sanciones o bien ofrecer permisos especiales para consumo de sustancias ilícitas.
Es así como Nadal ha logrado remontar un partido estando supuestamente lesionado ante un joven ruso y en perfectas condiciones físicas para obtener el torneo del año pasado, junto con otros episodios como la acusación de corrupción por parte del canadiense Shapovalov. Mientras que en el presente año Djokovic, con una supuesta lesión que le permitió moverse normalmente y mejor que sus rivales, pero que según él casi lo deja afuera del torneo. Sumado al consumo de sustancias de botellas entregadas por parte de su personal durante los partidos, termina ganando la edición de este año. Finalmente concluiré diciendo que para juzgar al mejor tenista de todos los tiempos se deben establecer los parámetros adecuados. Actualmente se ve que prácticamente la totalidad de los medios reduce la discusión solamente a una muy reducida cantidad de variables que convienen para su falso discurso, quitando toda validez y sentido a la discusión. Dentro de toda la gama se debería considerar sin lugar a dudas el grado de suciedad y antideportividad mostrado por el jugador en cuestión a lo largo de su trayectoria. Considerando todo tipo de trampas que pudiese haber cometido para la obtención de sus logros, como el consumo de sustancias prohibidas, simulación de lesiones, no respetar los tiempos de saque, ayuda de entrenadores durante los partidos, etc. Es evidente que no tiene el mismo mérito haber conseguido ciertos logros de forma limpia a diferencia de haberlos obtenidos de forma fraudulenta. Lo anterior incluye permisos médicos, puesto que permiten obtener beneficios que otros jugadores no tendrían. Por otro lado, más que considerar la cantidad de trofeos en determinados tipos de torneos y superficies, se debe tener en cuenta el grado de éxito respecto a la cantidad de participaciones. En el baloncesto en ningún caso es lo mismo los puntos por partido históricos de un jugador y el total de puntos acumulado de carrera. De la misma forma, en el tenis no puede ser lo mismo la cantidad de trofeos y la cantidad de títulos en base a la cantidad de participaciones. Lo anterior permite comparar a todo tipo de jugadores de una forma más justa, puesto que pueden haber algunos con carreras más cortas que ganaron menos, pero en muchas menos participaciones, que otros que obtuvieron más, pero también en una mucha mayor cantidad de oportunidades. Respecto a otras variables, es un tema que he tratado en otros vídeos. Por lo tanto, evitaré profundizar en ello. Lo más simple sería dejarse llevar por un análisis superficial para afirmar que el serbio es el indiscutido mejor jugador de todos los tiempos. Pero si eso no se sustenta bajo un criterio adecuado que considere las variables más relevantes e indispensables para ello, no pasa de ser una simple falacia.